Hola arquitectos de la web, qué emoción darles la bienvenida a nuestra nueva serie, Paradigmas Arquitectónicos. Y para arrancar con todo, vamos a meternos de lleno en un concepto que en serio está cambiando las reglas del juego, la arquitectura orientada a la observabilidad. Ojo, no se trata solo de crear sistemas que funcionen, sino de construir sistemas que nos cuenten, que nos expliquen cómo y por qué hacen lo que hacen. Pero bueno, antes de sumergirnos, una cosa rápida. Si este tipo de análisis a fondo sobre arquitectura de software es lo que les interesa, les va a encantar lo que hacemos. No dejen de seguirnos en @MasonCodingArch. Cada like, cada follow nos ayuda un montón a seguir creando este material. Ahora sí, a lo que vinimos. A ver, imaginen esto por un segundo. Son las 11:34 de la mañana. Están en una plataforma de trading de esas de altísimo volumen. Y de repente empiezan a llegar unos reportes medio raros. Precios de compra incorrectos. No son muchos, apenas un 0.3%, pero en el mundo financiero eso es una alarma de 5 estrellas. El equipo de SRE se lanza de cabeza a investigar, pero cuando abren sus dashboards se encuentran con una sorpresa, una muy mala. Y esto es lo que ven, un mar de tranquilidad. Todo en verde, el CPU tranquilo al 45%, la latencia por debajo del objetivo, la tasa de error casi inexistente. Todo parecía perfecto. Según las métricas, el sistema era un campeón, pero la realidad era otra, una que estaba costando dinero y reputación con cada segundo que pasaba. 4 horas y 23 minutos. Ese fue el tiempo que le tomó al equipo encontrar la raíz del problema. Resulta que era un retraso de 200 milisegundos en el timestamp de los datos de precios. No era un fallo de red, ¿no? Era un fallo semántico, de lógica, completamente invisible para las herramientas de monitoreo tradicionales. Y miren, esto no fue un fracaso del equipo, para nada. Fue un fracaso del paradigma con el que trabajaba. Ok, para entender cómo podemos evitar estos desastres, vamos a desglosarlo. Primero vamos a ver por qué ese monitoreo tradicional nos dejó tirados. Luego, exploraremos el poder de hacer preguntas que ni se nos habían ocurrido. Después, nos meteremos a cómo diseñar sistemas para ser entendidos desde el día 1. Mediremos el impacto real que esto tiene en el negocio y al final presentaremos un nuevo paradigma que lo cambia absolutamente todo. Bueno, vamos a la raíz del problema. Por años hemos confiado ciegamente en herramientas que nos daban una falsa sensación de seguridad. En los sistemas complejos de hoy, esa confianza se ha vuelto, francamente, una ilusión. Es hora de entender por qué el color verde en nuestros dashboards a menudo nos está mintiendo en la cara. Y aquí está la clave de todo. El monitoreo tradicional nos dice el qué. Oye, la CPU está alta, la latencia subió. Es información útil, sí, claro, pero se queda corta, no es suficiente. La observabilidad, en cambio, nos da el por qué. Ya no es solo la CPU está alta, sino la CPU está alta porque el algoritmo de precios se quedó atascado en un bucle por unos datos que llegaron mal. ¿Ven la diferencia? Es pasar de tratar un síntoma a de verdad curar la enfermedad. ¿Y cuál es el resultado de este enfoque centrado en los síntomas? Pues alertas que nos gritan que algo anda mal, pero no tienen ni idea de por qué. Umbrales estáticos, fijos, que simplemente no funcionan en los sistemas dinámicos que construimos hoy. Y lo peor de todo, señales aisladas que no nos cuentan la historia completa, la narrativa causal. Estamos literalmente operando a ciegas. Entonces, si el viejo modelo ya no sirve, ¿qué hacemos? La respuesta es un cambio total de mentalidad, pasar de monitorear a observar. Y no se trata de tener más y más datos, sino de tener la capacidad de hacer las preguntas correctas, incluso aquellas que nunca pensamos que tendríamos que hacer. Y que quede claro, una arquitectura orientada a la observabilidad no es una herramienta que uno compra e instala. No, para nada. Es una cualidad que se construye, que se hornea dentro de los sistemas. Es la capacidad de entender qué está pasando por dentro, solo mirando lo que sale por fuera. Piénsenlo así, es como tener superpoderes para dibuguear, que nos permiten explorar lo desconocido sin tener que volver a desplegar código. Miren la diferencia. El monitoreo contesta las preguntas que ya sabemos que tenemos que hacer. En cambio, la observabilidad nos permite hacer esas preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Es la diferencia entre leer un reporte predefinido y liderar una investigación en tiempo real. Es pasar de ser reactivo a ser verdaderamente proactivo. Bien, ¿y cómo llegamos a ese punto?
pues con un cambio fundamental en cómo pensamos. La observabilidad no es algo que se le pega al final como un accesorio. Tiene que ser un requisito de primer nivel, tan crucial como cualquier otra funcionalidad del sistema. Se trata de diseñar para ser entendido desde el primer día. Para construir estos sistemas observables, nos apoyamos en 4 pilares fundamentales. 1. La instrumentación es parte integral del código, no un añadido. 2. El contexto viaja con cada solicitud, de principio a fin. 3. Exponemos la semántica del negocio en nuestras señales. Y 4. El sistema es capaz de autoverificarse. Estos son los cimientos sobre los que construimos la comprensión. Veámoslo con un ejemplo práctico. Un contrato de API tradicional se preocupa por la entrada y la salida. Y ya. Pero un contrato Observability First se preocupa por contar la historia completa. No solo procesa la orden, sino que nos garantiza que nos va a contar cómo lo hizo, el ID de la traza completa, de dónde sacó el precio, el resultado del chequeo de fraude. De repente, el contrato de la API se convierte en un narrador de confianza. Pero a ver, la observabilidad no es solo para la gente de ingeniería. Es una herramienta súper estratégica que conecta directamente el rendimiento técnico con los resultados del negocio. Y al final del día, eso es lo que realmente importa. Imaginen una plataforma SaaS con muchísimos clientes. Uno de los más importantes se queja de que todo va lento, pero sus dashboards globales están todos en verde. Con el monitoreo tradicional estarían perdidos buscando una aguja en un pajar. Con la observabilidad ya tienen un hilo del que tirar. Con una arquitectura observable podemos hacer una pregunta directa. ¿Cuál es la latencia para este cliente en particular? Y la respuesta es inmediata. Mientras el promedio global es de 300 milisegundos, este cliente está sufriendo latencias de más de 4 segundos. Ahí está, el problema que antes era invisible ahora es clarísimo. En minutos pasamos de la confusión total a la claridad absoluta. Ahora, otro escenario es Black Friday. El servicio de un tercero, el que calcula los costos de envío, empieza a fallar intermitentemente. La pregunta del millón ¿es esto un problemita técnico menor o una catástrofe que nos está hundiendo las ventas? La respuesta es crucial y el tiempo corre en nuestra contra. Con una arquitectura observable, podemos ver el impacto en el negocio en tiempo real. La tasa de conversión normal en el checkout es del 8.2%. Pero para los clientes afectados por el servicio degradado, se desploma a un mísero 2.1%. Esto ya no es un problema técnico, esto es una hemorragia de ingresos. Y aquí está el dato que lo cambia todo, el que justifica cualquier acción. $47,000 por hora en ingresos perdidos. Con esa información en la mano, la decisión de cambiar a un proveedor de respaldo, aunque sea más caro, se vuelve obvia, ¿no? La observabilidad nos da el poder de tomar decisiones de negocio inteligentes basadas en datos reales y concretos. Hemos recorrido un camino largo, Desde la frustración de esos dashboards verdes que mienten hasta la promesa de sistemas que se explican a sí mismos. Pero esto no es el final del camino. Al contrario, es el comienzo de un nuevo paradigma en cómo construimos software. Si se tienen que llevar una sola cosa de toda esta conversación, que sea esta. Nuestro objetivo ya no puede ser construir sistemas que simplemente reportan cuando fallan. Nuestro objetivo debe ser construir sistemas que narran la historia de su propio comportamiento. La diferencia es abismal. Así que les dejo esta pregunta para que se la lleven. ¿La arquitectura que están construyendo hoy está contando una historia coherente o es solo un montón de datos sueltos que tienen que descifrar en medio de una crisis a las 3 de la mañana? La respuesta a esa pregunta lo es todo. Me encantaría saber qué piensan. ¿Ya están aplicando estos principios en su día a día? ¿Cuáles son sus mayores desafíos? Dejen un comentario aquí abajo. Y por supuesto, no se pierdan el próximo capítulo de Paradigmas Arquitectónicos. Nos vemos en la próxima.